cómo tratar el dolor y todas las cuestiones que salimos de acá y vamos pensando en cómo hacer los tratamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un Muy gusto. bien, Jorge, un gusto estar acá. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Hoy vamos a seguir con el tema de las artrosis, vamos a pasar a la segunda más importante que se produce en el ser humano. Primero fue la de rodillas. La de rodilla. Esta es la de cadera. La de cadera. Cadera vendría a ser la unión del fémur con el coxal. Hay un espacio muy especial en el coxal que se llama cotiloide, que es una zona muy cóncava, muy lisa, llena de cartílago, y el fémur tiene también como una especie de cabecita que está toda rodeada de cartílago y tiene que tener una esfericidad perfecta para que se pueda deslizar y no provocar roce, molestias. Esa es la famosa articulación de la cadera con el fémur que muchos sufren. Esta tiene una característica muy especial. El que empieza a tener problemas con la cadera empieza alrededor de los 50 años. Es un proceso muy lento que va de a poquito provocando molestias. El primer síntoma es el dolor, después viene la rigidez. ¿Qué sentido? ¿Dolor de cintura? Es un dolor muy especial que tiene la característica de que lo marca la zona de la ingle, pero que puede irradiarse hacia la cola o hacia la rodilla. Pero es un dolor que se mete normalmente dentro de la ingle. Las mujeres lo padecen 3 veces más que el hombre. Nosotros, ¿por qué? Y eso son situaciones que no se conocen. Seguramente tiene que ver con la constitución física, tiene que ver con la fisiología humana y el tema de la pérdida de la progesterona y una serie de hormonas que hacen que la mujer tenga mejor calidad de vida mientras tiene las hormonas. Mira. Cuando alrededor de los 50 años empiezan a perder esa capacidad de producir hormonas, empiezan un montón de problemas en las mujeres. Un montón de problemas que tienen que ver con un proceso de envejecimiento que es mucho más rápido que en el hombre. Los hombres tenemos una ventaja en eso, más allá de nuestros propios problemas, como pueden ser más fácil que tengamos infartos y otro tipo de situaciones. Aún así, el hombre también puede tener una artrosis de cadera, y esa artrosis de cadera lo que llama más la atención es no solamente el gran dolor que se va provocando en la medida que pasa el tiempo, va intensificándose. Llega un momento en que no podés movilizarte, no te puedes dar vuelta en la cama, el dolor está presente aún en el reposo estricto, y ese paciente o va a tratamientos quirúrgicos o intenta tratamientos paliativos que generalmente terminan fracasando. El tratamiento paliativo es tomar drogas, analgésicos, antiinflamatorios, que no solamente te rompen lo que es el tubo digestivo, sino que llega un momento en que obviamente fracasa en el tratamiento. En ese otro extremo viene el tema quirúrgico, que siempre yo digo, en la cirugía, en la medicina en general, tiene 50-50. 50% de que quedes perfecto, que no tengas ningún tipo de problema, 50% de que tengas diversidad de distintos problemas, múltiples problemas. Entonces uno dice, siempre evito la cirugía. Nadie tiene ganas de operarse, a nadie le gusta ir a una sala de cirugía. Bueno, ahí viene lo que hacemos nosotros, que es el tratamiento mínimamente invasivo con plasma rico en plaquetas. Este tratamiento consiste, como ya lo comenté en el tema de la rodilla, en una extracción de sangre. Dura aproximadamente entre 16 y 20 minutos desde el que el paciente ingresa al consultorio hasta que sale con el tratamiento hecho. Es rápido, es mínimamente invasivo, es indoloro porque lo hacemos con anestesia local. El paciente no va a sentir nada. ¿De dónde le sacás? Le sacamos sangre del brazo, es un procedimiento autólogo. Más allá de eso, se le puede hacer la extracción a un familiar directo que sepamos que está sano. ¿Por qué se hace esto? Porque hay pacientes que vienen con distintas situaciones. Por ejemplo, no hay una vena por donde sacarle, hay pacientes que son imposibles de sacarle sangre. Entonces uno tiene que decir, bueno, si lo estoy pinchando y le hago 2, 3, 4, 6 pinchazos para tratar de ubicar una vena, ese paciente se me termina desmayando por una lipotimia. Es lo lógico y natural. Entonces, para evitar ese sufrimiento, cuando vemos un paciente de esas características o un paciente que está con un cáncer activo y está sufriendo mucho de dolor de las articulaciones, o un paciente que está con un HIV o una hepatitis B o C, evitamos usar la sangre de ese paciente, usamos la de un familiar directo que sepamos fehacientemente que está sano. A ese familiar le sacamos sangre, lo que vamos a utilizar es una parte que no tiene nada que ver con el grupo IRH, solamente utilizamos las células madres periféricas y utilizamos es decir, que cualquiera de los familiares directos puede ser donante, sea totalmente, el grupo que sea. Exactamente, no tiene nada que ver acá el grupo IRH. El resultado, te lo he dicho,
muchas veces lo he comentado esto, porque el resultado es exactamente igual que si fuera de la propia sangre del paciente. Obtenemos el mismo tipo de resultado en cuanto a eliminar el dolor, regenerar el cartílago, parar el proceso inflamatorio sobre todo, y volver a formar líquido sinovial, que es el nutriente de los condrocitos, que son las células que forman el cartílago. Es la vitamina que necesita el cuerpo. Más allá de la vitamina, es el alimento de las células que forman el cartílago. Sin el líquido sinovial no tienen alimento. Por lo tanto, acá sabemos que el cartílago no tiene irrigación sanguínea, entonces no todo eso que dicen, mira, tomá la glucosamina, tomá el cartílago de tiburón, te indican 20.000 cosas, nada de eso llega a el... Tan rápido como es. Es que no llega, porque no hay irrigación sanguínea, no tiene forma de que llegue. Claro. Acá lo que necesita es tener un líquido sinovial sano. El líquido sinovial es casi no se mide. Si vos haces metés la aguja y querés sacar el líquido, no vas a sacar absolutamente nada, porque es muy poquito, pero es suficiente para alimentar el cartílago. Ahora, cuando hay líquido, cuando hay edema en la articulación, el edema se produce en la artrosis cuando es crónica y se va haciendo compleja. El edema, que es como el edema es tapón. Cuando empieza a haber líquido dentro de la articulación. Líquido que puede ser importante en cuanto a cantidad. Yo he hecho extracciones de más de 10 jeringas de 10 centímetros cúbicos cada una de líquido sinovial enfermo. Eso hay que retirarlo y después recién colocamos el plasma. El líquido sinovial nuevo que forma el plasma es de lo que se va a alimentar. ¿Y cómo se sabe si es bueno o es malo? Normalmente vos no tenés líquido dosable en la articulación, es simplemente un lubricante. Cuando empieza a ser dosable, cuando empieza a estar en cantidad, ya es un líquido que está enfermo. Es una situación que tiene que ver con lo que está padeciendo esa articulación. ¿Cómo se defiende? Trata de formar un líquido, más cantidad de líquido sinovial. Ese líquido sinovial es un líquido enfermo, hay que retirarlo. El tratamiento, es un tratamiento extraordinariamente de la evolución médica, es totalmente siglo XXI, es medicina regenerativa, algo nuevo, moderno, que se lo hace muchísimo en medicina del deporte. Se lo han hecho a Messi en las pubalgias, se lo han hecho a Nadal, el jugador de tenis español, en las rodillas para poder volver a jugar, se lo han hecho al rey Juan Carlos de España en los tobillos. Es el tratamiento que hoy por hoy es más buscado a nivel mundial, porque da respuestas casi inmediatas, excelentes, con 90% de posibilidad de recuperación. Y esto es muchísimo en medicina, porque la medicina no es una ciencia que te pueda garantizar absolutamente nada, pero te digo que estadísticamente 90% de efectividad en un tratamiento es algo que realmente es para tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Vos dijiste que esto empezaba generalmente a partir de los 50 años. ¿Cómo te das cuenta si vas a sufrir más y menos? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, está buena la pregunta, porque, hay personas que son mucho más jóvenes, con 30 años o menos, que también pueden hacer una artrosis de cadera. Tiene que ver con traumatismos. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Pertes, que es una falta de irrigación en un momento de la vida, sobre todo en los niños, que le falta irrigación al hueso que forma la articulación. Y eso provoca necrosis del hueso y cambia la esfericidad, deja de ser prolijita esa esfera. Y eso hace que vayas raspando y con el tiempo te puede provocar una situación mucho más compleja y más rápidamente que hagas una artrosis. Se da en gente joven, menos de 50 años. A partir de los 50 es muy común que empeces todos los seres humanos a hacer un proceso artrósico, que es normal, es el envejecimiento, el proceso de desgaste, ese desgaste de la articulación es el desgaste del cartílago, vas perdiendo cartílago y cuando ese cartílago ya no está presente en la cantidad suficiente y empieza a rozarse hueso con hueso, vas a empezar a sentir primero una molestia. Esa molestia es un leve dolor que se puede dar en determinadas situaciones. Por ejemplo, estás haciendo una actividad física importante, vas a sentir la molestia, te vas a detener, vas a dejar de sentir la molestia, vas a volver a iniciar, te va a volver a dar la molestia y eso se va a ir incrementando de a poco. O sea, el dolor es el primer síntoma. Después viene la rigidez y después viene la dificultad para pararte, para estar parado. Y después la quebradura de cadera. No, eso es otra situación que tiene que ver con la osteoporosis y con caerte y golpearte, que puede pasar sobre todo en mujeres, mucho más que en el hombre, y que tiene que ver también con el tema hormonal. Pero lo importante acá como mensaje es que la artrosis de cadera
tratada cuando son, sobre todo cuando empieza con el cuadro de la artrosis, esos dolores que se van ¿Y eso metiendo en cómo la lo ingle. detectas? ¿Con una radiografía Con primero? una radiografía, clínicamente podemos darnos cuenta. Clínicamente en el consultorio, haciendo la charla y la investigación en el propio paciente, podemos fehacientemente decir que se trata de una artrosis de cadera, pero para corroborarlo en forma más perfecta, hacemos un pedido de RX de la cadera y con eso podemos ver cómo está el espacio entre el hueso, entre ambos huesos, o sea, qué cantidad de cartílago tiene el paciente. Quiero insistir en algo, tratado en forma precoz, o sea, cuando recién inicia los síntomas, te puedo decir que la efectividad puede llegar a cerca del 100%, o sea, el paciente deja de sufrir. Si bien se hacen 3 sesiones y a lo largo de las 3 sesiones debemos lograr un 50% real de mejora, a los 6 meses, cuando el paciente va a tener el máximo de bienestar a partir de este tratamiento. ¿Después de cada sesión tiene que hacer algún reposo? Sí, exactamente. Previo a la sesión hay indicaciones que hacemos, que es, por ejemplo, no comer nada que sea grasa 3 días previo, por ejemplo, las carnes rojas, ni frituras 3 días previo para evitar que el plasma venga con grasa. No te sirve que te metas grasa en la articulación. Tiene que tener un ayuno de alrededor de 6 horas el paciente. Las dos cosas tienen que ver con que no haya grasa en ese plasma. El plasma tiene que ser translúcido, no tiene que venir opaco. El paciente le pedimos que no tome ninguna clase de analgésico antiinflamatorio durante 4 a 5 días previos. Solamente le permite usar Tafirol en la noche una vez al día, máximo 2 si el dolor está muy presente. Se puede colocar alguna cremita antiinflamatoria para sobarse la zona de dolor y colocarse un poquito de calor, eso lo va a ayudar a soportar. No puede tomar corticoides durante por lo menos 10 días previo, porque todo eso me afecta a los factores de crecimiento, que son las proteínas que utilizamos y que están dentro de las plaquetas. Y lo otro que le pedimos al paciente es que no tome alcohol 48 horas previas, ni fume 24 horas previas. Esas son condiciones que hacen a mejorar lo que es la calidad del tratamiento. No todos te hacen caso, igualmente les va bien, pero la evolución del tratamiento de un paciente que te hace caso es mucho mejor. Y posterior tiene 48 horas de un reposo, cuando hacemos de cadera para abajo, un reposo que es semi-estricto. ¿Qué quiere decir eso? El paciente puede levantarse para ir al baño, para bañarse, para sentarse a comer con los demás, pero después tiene que estar sentado en una silla, en un sillón, en la cama, quedarse quieto. Cómodo, 48 horas, le pedimos que no salga de la casa, ni haga ninguna actividad que afecte a la articulación. Eso tiene que ver también con que a la hora de que aplicamos el plasma se forma una gelatina dentro de la articulación y de esa gelatina nacen todas las células, aumenta 40 veces la producción de células nuevas que van a ayudar a mejorar lo que es la articulación esa. Y en esa, posterior a eso, vida normal. Después de las 48 horas el paciente hace su vida normal. Le pedimos que no haga actividad física de impacto. Por ejemplo, que no esté jugando al básquet, pegando saltos, que no salga a jugar al fútbol. Ni a trotar. Mientras estamos esas 3 sesiones, que son 45 días en total, porque es una cada 15 días, le pedimos que cuide lo que le estamos haciendo. Una vez que termina la última sesión, después de las 48 horas de la última sesión, ahí lo dejamos que empiece a aumentar su actividad física. Siempre va a ser un poco diferenciada hasta que la articulación le dice hasta acá llego, me empieza a doler, paro. O sea, hay que hacerle caso a la articulación. Pero ese paciente que ha pasado los 6 meses del tratamiento, te aseguro que puede hacer la vida casi como la hacía antes. Y eso, de padecer. En esos 6 meses tiene que ir periódicamente a revisión, digamos. No. Son pacientes, mira, mis pacientes son pacientes de 4 veces. La primera vez que es la consulta, y la consulta es una cosa que es obligatoria, ¿no? Porque ahí vamos a ver qué está pasando, tenemos que ver estudios, explicarle al paciente detalladamente de qué se trata, y tenemos las 3 sesiones de tratamiento. Son 4 veces que lo veo. Te insisto, 90% de los pacientes que yo atiendo, ya he hecho más de 20.000 sesiones de tratamiento en 16 años, ese 90% no me vuelve a ver nunca más, o viene por otro problema de otro lado del cuerpo que le duele. Eso te habla de la efectividad que tiene este tratamiento. Tengo pacientes que sí, estoy tratando, a lo mejor lo he atendido en el 2011 y ha vuelto ahora este año a tratamiento por otra cosa, y le digo, ¿cómo anda del hombro, que andaba con dolor de hombro? Nunca más me dolió, me dice. O sea, para que vos veas la efectividad a larguísimo plazo. Si bien a nivel mundial se habla de que es un tratamiento que tiene 1 año de duración, yo te puedo decir que en mis pacientes he visto muchísimo más tiempo de evolución, en buena evolución. Para terminar, Ricardo, ¿dónde
se te puede ver? ¿Cómo hay que consultarse? ¿Tener algún número? Siempre hay que pedir turno. Los turnos son, siempre que pida un turno, el paciente tiene que saber que le van a cobrar la consulta en el turno, al pedido del turno. ¿Por qué? Porque si no perdemos ese turno. Y hay mucha gente que te pide el turno y no aparece después. Exactamente. Entonces, ese paciente va a pedir un turno, le van a pedir que abone, que va a poder abonar a través de las tarjetas, de la tarjeta de Mercado Pago, cualquiera de esas. Cualquier aplicación. La consulta sale 30.000 pesos, no recibimos obras sociales y en el turno vamos a darle después el turno del tratamiento, eso ya se lo doy yo en forma directa. Tiene que llamar al 426-0944 y el lugar es Clínica Resinoski, calle Paula Albarracín de Sarmiento, 767 Sur, entre Ignacio de la Rosa y Córdoba, más o menos a la mitad. Muy bien, repetime el número de teléfono. 426-0944. Muy bien, nos reencontramos el viernes que viene. Un placer va a ser. Un gusto, gracias. De nada. Muy bien, ahí estaba entonces la parte de la medicina que tanto nos afecta a aquellos que tenemos o no más de 50 años.